Y tenemos ahora en contacto a alguien que estimo y quiero mucho, el analista político Julio Chilin. Muy buenos días, Julio. Buenos días, Alfredo, Exilda, Viñoli y el resto del gran equipo Y, de Radio y TV Martí. óigame, siempre hablamos en persona, nunca por teléfono. Es la primera vez, siempre hay una primera vez para todo. Tienes toda la razón, efectivamente, normalmente, y darnos un abrazo, que es algo que bueno, espero poder hacer pronto con todos esos amigos que valoro y que tengo allá al lado de ustedes. Bueno, cuéntenos, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Qué ha visto en las últimas horas, en los últimos días? Bueno, tristemente, malas noticias nada más. O sea, hemos visto, y esto es importante, Alfredo y Exilda, que se tenga en cuenta de que señales de modificaciones al sistema no quiere decir necesariamente que son espacios de libertad en el gran extremo, o ni siquiera liberalizaciones significativas que van a impactar la vida del cubano, y uno de ellos es el periodismo independiente, el periodismo autónomo, que es una extensión básica, elemental de cualquier país con normas civilizadas, ¿no es verdad? Tener fuentes no oficiales que reportan lo que ocurre, ¿no es verdad? Se entiende que la información es básica para tener, una sociedad moderna, que esté al tanto de lo que ocurre, que adquiera conocimiento, que pueda ser parte del gran mundo en que se vive, con información que cambia. Sin embargo, modelos, regímenes totalitarios, una de las características es el monopolio de la información, de los medios, y no solo los medios industriales, sino con el tema del Internet y la revolución electrónica, pues claro, surgen un montón de alternativas y vías para que la sociedad se informe, y ellos buscan todas las alternativas posibles para coartarlo, siempre y cuando, por supuesto, porque a veces tienen que tomar decisión. Bueno, ok, por ejemplo, dejan que recarguen teléfono, que les va a dar acceso a Internet. Bueno, pues eso es por necesidad, es una Sí. necesidad, una decisión que ya lo ponen en balance y dice, bueno, necesitamos la moneda dura para mantenernos en el poder, porque reprimir cuesta mucho. Entonces, pues bueno, tienen que ceder a eso, pero por otro lado están buscando, bueno, pero ¿cómo? Cuando es necesario le cortan la conexión, le cortan la llamada a quien tiene, porque la primacía está a mantenerse en el poder. Y eso que estamos viendo del periodismo independiente, es como una luz que ellos apagan, encienden, cuando les conviene dar la imagen de que Cuba existe una opinión no contestataria, pues dan un leve espacio para proyectar la imagen, pero cuando ven que quieren, sobre todo en el exterior, pero cuando de pronto consideran que eso les puede poner en amenaza su estadía, y Alfredo y Exilda, parecería mentira que un régimen total, no estamos hablando de un gobierno, un régimen con sus leyes, sus instituciones, sus normas, ¿no es verdad? Todo lo que constituye una estructura, en este caso, en el caso cubano, dictatorial, para aferrarse al poder, tiene que estar en los detalles de controlar a un periodista independiente, un foco aislado de proveer información, pero tal es la necesidad de tener el monopolio de la información que quieren proyectar. Entonces, en ese sentido, la noticia es mal, y todo lo que vemos, o sea, cuando se habla de bueno, que el cuentapropismo se va a permitir, por un lado, pues cuántas personas no se embullaron, no se esperanzaron, pensando, bueno, aquí estamos entrando ya en la liberalización necesaria, y sin embargo después vemos que lo que crece es el sector estatal, ¿no? O sea, las empresas paraestatales vinculadas a las Fuerzas Armadas, y
el cuentapropismo más bien disminuye. Entonces uno dice, bueno, pero esto es una contradicción, ¿qué clase de liberalización? Julio, y en medio de esta pandemia es doloroso cómo muchos cuentapropistas han tenido que devolver sus licencias porque no tienen las materias primas, porque les han aumentado los impuestos y como usted bien estaba hablando ahora, esto de censurar el periodismo independiente es una manera más de criminalizar la actividad cívica de los cubanos y de que el oficialismo solo quiera mantener esos periódicos donde, como bien dije ayer, aparecen artículos como que Cuba no es de todo y cosas así por el estilo. No quieren que se sepa la verdad, pero como quiera la verdad siempre se filtra. No, imagínate tú, Exilda y Julio, una cosa que jamás pasó en Cuba y que ha pasado aquí en Estados Unidos en el tema del periodismo. Aquellos grandes conflictos armados que ha tenido Estados Unidos en el exterior, como la guerra de Vietnam, por ejemplo, la guerra en Irak. Los funcionarios de los secretarios de prensa del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, son bombardeados a preguntas por los periodistas que constantemente están siendo muy incisivos de cómo le va a las tropas, cuál es la política de Estados Unidos, qué se va a hacer, las traen, las aumentan, qué tipo de armamento tienen, toda una serie de cosas. No solamente los voceros, sino el mismo presidente de turno se ve acosado por preguntas muy directas y muy tajantes de los periodistas. Y ahora yo voy a establecer la comparación con el tema cubano. ¿Cuándo en la vida el pueblo cubano presenció que periodistas, oficialistas en este caso en Cuba, le preguntaran al gobierno por la guerra en Angola, le preguntaran al gobierno cómo iban los soldados haciendo en Etiopía, cómo estaban haciendo las tropas especiales del Ministerio del Interior que estaban apoyando al gobierno de Salvador Allende en Chile en el 73 cuando el golpe de Estado de Pinochet, y así sucesivamente las incursiones en Nicaragua, en Venezuela, cuando el periodismo oficialista ha cuestionado el gobierno sobre la intromisión de militares cubanos en asuntos internacionales. Nunca el pueblo cubano ve a los periodistas haciendo la función de periodistas. Es así, Alfredo, y mira, dos puntos que ambos han tocado que me parece fundamental. Primero, mira, en cuanto a una prensa libre e independiente, una de las características de una democracia es, bueno, una sociedad civil fuerte. Entre esa sociedad civil son instituciones fundamentales, no son opcionales, fundamentales como es los medios, precisamente por las razones que tú estás mencionando, porque sirven de investigadores, de analistas, de proveedores de información para que la sociedad que va a las urnas periódicamente y tiene opciones competitivas para escoger y que tiene la libertad para expresarse. Entonces la prensa es el responsabilizado con dar esa información y promover ese ambiente para el análisis. Bueno, eso es todo lo contrario de un régimen totalitario. O sea, para ellos el libreto, el guión para mantenerse en el poder urge tener el monopolio de la información que la sociedad cautiva va a ver. Entonces, pues consecuentemente y por lógica, porque hay una lógica detrás de eso, tienen que reprimir, no pueden permitir ninguna visión contestataria porque ellos están encargados para mantenerse en el poder, tienen la responsabilidad de que solamente se proyecte lo que ellos quieren. Entonces los medios son una extensión del poder político, no hay ningún tipo de separación en lo más mínimo. Y el punto que Exilda tocó de criminalizar la oposición, de criminalizar la libre expresión que no vaya en acorde con el punto oficialista, es fundamental y es realmente lo que hay detrás de todo esto. Bien. Muchísimas gracias, Julio, y esperamos tenerlo por aquí más seguido en este programa tempranito y de mañana.